Seguimos con los videos de final de temporada y hoy llega el turno de hablar de los mejores fichajes de la temporada 2020-2021. ¿Repetirán los nombres que mencionaba en ese video en cuanto termine el mercado de fichajes? Y también, por supuesto, hablaremos de los peores fichajes y, por primera vez en Casa Deportes, jugadores que sorprendieron y que decepcionaron. ¡Vamos allá! Bienvenidos a Casa Deportes y bienvenidos a un nuevo video en el canal. Como dice el título del video y lo expliqué en la introducción, hoy vamos a hablar de esos fichajes que cumplieron y tal vez no solo cumplieron sus expectativas, las superaron con creces y voy a intentar ordenarlos del puesto 10 al puesto 1, aunque no necesariamente significa que fue súper mejor fichaje, a lo mejor son los 10 mejores fichajes que considero y ojo, porque por supuesto esta es una lista totalmente subjetiva, es la lista que hace el buen Casa Deportes, además yo añado el criterio de que solo elijo un fichaje por equipo, porque alguno podría decir que pudo haber entrado otro jugador de otro equipo en lugar del otro, pero es un poco para que sea un reto, para destacar a otros jugadores y para que en la sección de comentarios te invite a que tú hagas lo mismo. Y si no lo quieres hacer, simplemente compartir tu top 5, compartir tu top 10, tu top 3 o si estás de acuerdo o no con los nombres que pongo. También todos estos nombres estuvieron apareciendo a lo largo de la temporada en Casa Deportes y en OneFootball, el patrocinador de este canal, ya lo sabes. Mis buenos amigos de OneFootball te tienen ahí el enlace en la descripción del video, una de las mejores aplicaciones para seguir justamente la temporada de estos jugadores de cara a la 2021-2022. No dejes de descargarla y apoyar así a tu buen amigo Case. En el puesto número 10 debo colocar a Emiliano Martínez del Aston Villa. Qué pedazo de fichacazo se mandó el Aston Villa y además que pudo haber entrado otro jugador de esta misma ventana de transferencias para los villanos, pero para mí es indudable que Emiliano Martínez es el que tiene que abrir esta lista luego de dar un salto en nivel y de calidad a la portería de los villanos que no tenían y que tenían, iban variando desde Tom Heaton y de repente ponían, era un caos la portería. Y Emiliano Martínez vino a sellar cualquier duda y ser uno de los mejores porteros de la temporada. Me pregunto si Paulo Gazzaniga sigue los pasos de Emiliano Martínez, que sabemos que Emi estaba en las sombras del Arsenal, tiene ese momento de brillar, lo aprovecha por una salida después de que Mikel Arteta ratifica a Ben Leno. Paulo Gazzaniga podrá seguir ese camino y convertirse en uno de los mejores fichajes de la temporada de quien sea el equipo que le fiche. Lo veremos en algunos meses, diagonal, un año prácticamente. En el puesto número 9 tenemos que hablar de Maxence Lacroix del Wolfsburg. Ojo al francés del buen Casa Deportes. No hablo francés, inclusive el buen Mike y yo estuvimos en clase de francés un cuatrimestre, ¿no? Y bueno, fue una estupidez total. Tenemos otro amigo que además nos regaló uno de los mejores momentos de la universidad haciendo una presentación de hacer una ciudad y explicarla en francés. Es toda una anécdota, que esa clase de anécdotas también la estaremos contando muy pronto en Twitch, para que no dejen de seguirme por allá. Yo sé que van más de un mes sin directo, pero ya vamos a volver dentro de muy poco tiempo. Los que estuvieron en el directo de las reacciones de la Champions League ya saben cuándo. Pero en este caso, ya hablando en términos de esta lista, Maxence Lacroix es una de las grandes razones por las que el Wolfsburg está este año en UEFA Champions League. 34 goles en 33 partidos. Sin duda alguna, el apartado defensivo es lo que potenció a este Wolfsburg, lo que le faltaba a este Wolfsburg, que sí que tenía ya nombres muy importantes en el ataque. Ya aquí, por ejemplo, hablábamos de Maximilian Arnold como uno de los grandes mediocampistas en la actualidad y que solo falta que el equipo le acompañe un poco más. Y ahora sí, la defensa se mostró. Y ahora mismo Maxence Lacroix es vinculado a distintos equipos, uno de ellos es el Chelsea, etcétera, ya saben lo que vamos a tratar aquí en MDF, y por eso para mí tenía que estar en la lista de uno de los mejores fichajes, porque además viene de la liga del Sochaux, de la segunda división de Francia. Nadie esperaba un rendimiento como este. Y tengo que hablar de otro central, tengo que hablar de Wesley Fofana, que también viene de la Ligue 1 y que además él ha hecho su recorrido de ser un mediocampista a pasar a ser un central y uno de los mejores centrales en la temporada con el Leicester City. Un muro totalmente joven, además, que seguramente significará una venta, ya sea esta temporada o la que viene, de el doble o el triple por el que lo ficharon, por, repito, su juventud, su toma de decisiones, cómo cubre los espacios, cómo se desayuna a algunos de los atacantes más poderosos de la Premier League. Qué mal que no va a tener fútbol de UEFA Champions League, y esto puede ser una de las razones por las que inclusive en esta misma ventana de transferencias llega una oferta y ¡fam! Arrebaten a Wesley Fofana el Leicester City, pero demostrando este equipo que tiene una red de escauteo maravillosa. Seguimos en la Premier League porque ahora tenemos que hablar de Vladimir Coufal del West Ham. Así es, tenía que aparecer uno de los representantes de este gran equipo, que yo sé que algunos van a decir
Carlos, debe haber sido Jesse Lingard, pero de una u otra forma hablaremos de Jesse Lingard. Estén muy atentos a los videos que no son los mejores y los peores fichajes. Ya saben a qué me refiero los que también siguen mis redes sociales. En fin, Vladimir Coufal se convirtió además en uno de los fichajes más importantes de la Premier League, llevando a un West Ham de estar en las predicciones de prácticamente todos del descenso a la Europa League, con su aportación ofensiva desde 7 asistencias hasta todo lo que hace en el apartado defensivo, siendo un muro totalmente por ahí, algunos haciendo la broma, ¿no? Con Cafú, el nombre, Coufal, pues van ahí como que ya se pierde un poco, que no es el único gran fichaje que ha hecho como Tomás Souček viniendo de este mismo equipo, es simplemente para aplaudir el trabajo de estos jugadores totalmente infravalorados que vienen de ligas muy poco seguidas a nivel internacional y llegan al West Ham y ¡pum! Impacto inmediato. Llegó el momento de como cuando decimos Carlos tuvo la razón, Carlos, qué equivocado estuviste. Recuerden que en mis videos de los peores fichajes, peores movimientos, sobre todo los títulos de esa forma, a mí no me gustaba lo que ocurría con Federico Chiesa, que también en pasados videos, recuerden muy bien en los videos de jugadores a seguir del año 2019, si no me equivoco, decía Federico Chiesa, chicos, con la Fiorentina. A mí me encanta y le llevo siendo desde muchísimo. Tengo una camiseta de Federico Chiesa con la Fiorentina. No decía que fue un mal jugador y que iba a fracasar con la Juventus. Yo tenía un mal presentimiento por el desconocimiento e ignorancia que tenía sobre Andrea Pirlo y que todo parecía indicar que lo íbamos a ver como carrilero y carrilero por izquierda porque Cuadrado iba a estar por derecha. Yo decía, no, alejar a Chiesa de las funciones que ha tenido la Fiorentina sería un gravísimo error. Y la primera parte de la temporada sí estábamos viendo un poco de esto, pero cómo se fue dando la evolución de la temporada, Chiesa demostró ser, sin duda alguna, junto a Cristiano y junto a Cuadrado, el jugador más importante de esta temporada para la Juventus y el futuro de la Juventus. Hay que construir alrededor de este jugador, es un crack absoluto. La selección italiana también aquí tiene una joya absoluta y hay que decirlo, me equivoqué, no fue para nada un mal movimiento, sino uno de los mejores fichajes de la temporada. Tenía que aparecer Pierre-Emile Højbjerg, quien llegó desde el Southampton después de mandarse la mejor temporada de su vida con los Saints. Se notó la ausencia de Pierre-Emile Højbjerg y con el Tottenham pues simplemente siguió haciendo lo que nos mostró, siendo un muro, siendo un jugador sumamente inteligente y sumamente carismático. Maldita sea, está lleno de carisma este sujeto, y por tan solo 17 millones de euros, una ganga total por uno de los mejores mediocampistas en la actualidad. No estoy diciendo el top 10 porque luego yo sé que estas frases son un poco... Cuidado, estás diciendo que es mejor que Toni Kroos, que Casemiro, que Kanté. Uno de los mejores mediocampistas de la Premier League, sin duda alguna, y por un precio bastante extraño para la Premier League, ¿no? Cuando se suele pagar 40 millones de euros por gente como Nelson Semedo y cosas como esas. En la lista de los mejores fichajes también tiene que aparecer Achraf Hakimi del Inter de Milán, que en su momento hicimos esta nueva forma de hacer videos en Casa Deportes durante la temporada, en la que yo les pregunto a ustedes y al inicio... Como en el primer cuarto de la temporada, muchos decían qué decepción está haciendo Hakimi con el Inter de Milán. Le costó adaptarse, pero terminó siendo, tal vez, el jugador diferencial para que el Inter ganara el título. Como carrilero, 7 goles y 8 asistencias es una cifra bastante decente. También recordando que costó 45 millones de euros, pero por supuesto lo que genera con esa creación de oportunidades, que es una forma muy linda de comprender el fútbol, que en el directo de la Champions League explicábamos que pasa un poco con Timo Werner, que no necesariamente se ve reflejado en sus goles, en sus asistencias, pero bueno, todo ese peligro que genera Hakimi estando en el apartado ofensivo y siendo también un muy buen marcador. La buena, mala noticia para el Inter de Milán es que pagaron 45 millones de euros por él, y por la situación del Inter de Milán, probablemente se vaya del Inter de Milán, tal vez por 60, que ya habría ahí una ganancia, pero... Qué triste lo del Inter de Milán. Lo estaremos cubriendo, por supuesto, aquí en Casa Deportes y en MDF. Y tal vez vuelva a aparecer en la lista de los mejores fichajes de la temporada 21-22. Sería muy loco. Tal vez la primera vez que un jugador aparece en listas consecutivas. ¡Wow! Ahora es momento de hablar de André Silva del Eintracht Frankfurt. Obviamente, en la tabla de goleadores, todos los reflectores se los lleva el señor Robert Lewandowski y sus 41 goles. Todos los reflectores se los lleva la gran joven promesa Erling Braut Haaland, que rompió y deshizo récords absolutos. Y es muy triste cuando sean casos, hago el paralelismo, el Sevilla mandándose su mejor temporada histórica, la mayor cantidad de puntos que han hecho, y no les alcanza para ni siquiera estar en el segundo lugar de la liga, ni siquiera digo ganarla. Pues André Silva
le ocurrió algo muy similar, porque no todas las temporadas ves que un delantero marca 28 goles en una temporada, 28 goles en una temporada, 5 asistencias. ¡Qué fichajazo para el Eintracht Frankfurt! Ya muchos equipos por ahí de que, oye, Andrés Silva ya nos ha demostrado en muchas ocasiones que puede ser un jugador brutal, pero es un tanto inconsistente. Necesitamos crearle el ecosistema adecuado. Pero 28 goles, 5 asistencias con ese intercambio por Rebic al Milan. ¡Qué locura absoluta! Aplausos para Andrés Silva. Espero que si como con Hakimi, si sale, que repita lugar en la lista del año que viene. En la siguiente posición encontramos a Luis Suárez en el Atlético de Madrid, y creo que no necesito explicar mucho más a lo que ya he hecho anteriormente. Podemos decir que fue la liga de Luis Suárez, de toda esta historia que sale del Barcelona, que tiene una serie de cuestionamientos a sí mismo porque dicen que ya no está listo, que ya pasó su mejor momento, que ya es un vejestorio, que ya hasta pronto Luis Suárez, que ya se le van a caer los dientes de viejo. Pues no se le cayeron de viejo, y fue crucial para el Atlético de Madrid, marcando goles a diestra y siniestra y llevando, ahí, por supuesto, junto a otros jugadores que ya hemos mencionado aquí en Casa Deportes, a la Liga, al Atlético de Madrid. Nada más que decir, una ganga, y ahí lo tienen a Luis Suárez. Y creo que no es ninguna sorpresa para ninguno de ustedes que el puesto número 1 sea Ruben Díaz del Manchester City. Sí, él no fue una ganga, especialmente como Luis Suárez, pero vamos, lo que se ha traducido en lo que aporta dentro del juego sí que ha sido una ganga. Sí, superó los 60 millones de euros, 65 millones de euros, si no me equivoco, fue el precio que se terminó pagando por Ruben Díaz, pero es un jugador que además de que te aporta esa solidez defensiva, que te aporta todo lo que quieres de un central, y de un central que quiere Pep Guardiola. Ya lo decíamos aquí en Casa Deportes, saludos a Out of Context, la media inglesa, que es un meme que medio se generó por ahí. En fin, damas y caballeros, Ruben Díaz además tiene esa virtud que tienen muy pocos jugadores, de que hace mejor a los jugadores que están a su alrededor. Si no, pregúntenle a John Stones, pregúntenle a la saga del Manchester City, que gracias a un fichaje como este, que claro, sí, se gastó millones y millones Guardiola, aquí lo tienen a Ruben Díaz y el trabajo que se ha hecho con toda esta saga, y fue para mí, sin duda alguna, el mejor fichaje de la temporada 2021. Pero en la sección de comentarios para ustedes, ¿cuáles fueron los mejores fichajes? ¿Creen que fue Ruben Díaz? ¿Creen que fue algún otro jugador? ¿Pondrían a Luis Suárez primero? ¿Pondrían a un jugador del Chelsea como Chilwell o Eduard Mendy, que estuve muy seriamente considerándolos para esta lista? ¿O algún otro jugador que pudo haber entrado? Puedes hacer este top sin ese reto de no replicar equipos y tú hacerlo de que, ay, para mí todos los del Chelsea fueron los mejores, o todos los del Manchester United, Telles, Van de Beek, Cavani pudo entrar fácilmente en este top. Pero para eso están los comentarios, para eso están mis redes sociales enlistadas en la descripción del video. También te invito a que descargues OneFootball, y que si te gustó este video dejes un me gusta y todo lo que le gusta a ese algoritmo de YouTube, para que este contenido llegue a más personas y podamos seguir creciendo, hacer mejores videos, hacer más contenido, crecer en otros proyectos, y por supuesto todo mientras comemos frutas y verduras, porque ahí no solemos